Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a Ministerio 710. Y pues bueno, ruego a nuestro Abba, vamos a hacer una oración. Abba, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque nos permites reunirnos en este día que es para honrarte en el Shabbat. Y te damos gracias porque nos das la oportunidad de servirte, de poder estar escuchando tu Torah, tu palabra. Padre, te rogamos que tu Espíritu traiga revelación a todos nosotros de ti, Padre Santo, y de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, a quien has enviado. Padre, gracias por tu amor y tu fidelidad. En el nombre bendito de nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Bien, pues vamos a ver la parte número 4. Estábamos comentando ahorita tras cámaras que ya dimos la parte número 3 de esta enseñanza y estén pendientes. Es muy posible que, si Abba me lo permite, a mitad de semana estemos, durante la semana estemos con la enseñanza número 5, porque hay cosas que ir avanzando porque esto lleva prisa. Pues, Yeshua es Dios, es la parte número 4. Y bueno, pues antes que cualquier cosa tenemos que poner las bases de la información que exponemos aquí en Ministerio 710, o lo que yo les estoy exponiendo. Por favor, no crean nada, hasta que lo investiguen, examinen y verifiquen con las escrituras en su contexto hebreo e histórico. O sea, es importante ver historia, ¿ok? Y hoy vamos a ver un poquito. Y al final, cada quien va a tomar sus propias conclusiones y pensamientos al respecto. Entonces, porque a veces empiezan a decirme hasta hereje y no sé qué tanto, yo lo único que hago es poner información, ustedes tienen que verificarla, checarlo, y en oración y por la guianza del Ruach HaKodesh, estar checando y estar orando y también viendo historia, estar viendo muchas cosas, y al final pues van a tomar sus conclusiones, van a decidir qué pensar, y por supuesto todas las personas son libres de pensar, y pues no vamos a encontrar que todos pensamos igual, todos tenemos una manera diferente de pensar, pero yo lo que hago es exponer información que estuve investigando, estuve asistiendo a debates entre filólogos, entre historiadores, y bueno, y aprendiendo, investigando un poquito. Bien, hemos hablado del contexto, que nosotros tenemos escrituras hebreas, que es lo que se conoce como el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, que pues realmente no es un testamento, es los pactos, ¿ok? El Antiguo Pacto, o el Tanaj, como lo dicen nuestros hermanos israelitas, pues ese sería el nombre correcto, Tanaj. Entonces, por supuesto que hay una perspectiva diferente, ¿sí? Del punto de vista o de esta cosmovisión que tienen los israelitas, los hebreos, y lo que tienen los griegos, con esa mezcla de paganismo romano. Pues supuesto, uno va a ver el 9, el otro va a ver el 6, y como hemos hablado, pues tienen sus doctrinas diferentes, la doctrina del 6 y la doctrina del 9, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar nosotros enfocados? De este lado, o sea, las escrituras fueron escritas por hebreos para los hebreos, entonces tenemos que verlo en esa forma. Ahora, es importante tomar en cuenta que el origen de los escritos del Nuevo Testamento, como se conoce pues popularmente, el Brit Hadashah, o el Pacto Renovado, debemos conocer quiénes son su autor o autores, porque quiero decirles que hay escritos donde participan varios autores o escritores. Tenemos que ver ese estilo literario que tienen, filosofía, y su filosofía que están transmitiendo en los escritos. ¿Qué intención tiene? ¿Qué están transmitiendo? Esa intención que tenían en mente lo transmitieron en ese escrito. Ahora, según los filólogos, el evangelio más antiguo que tenemos es el evangelio de Marcos. Es el más antiguo, ¿ok? Según los personas que se dedican a estudiar, yo he estado hablando de filólogos, pues vamos a ver qué es un filólogo, la filología.
ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua, su desarrollo histórico, literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que lo han producido. O sea, son personas que se dedican a estudiar esos escritos, los escritos antiguos, los escritos del Mar Muerto, todo lo que se ha encontrado y que está disponible, conocidos como los Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, porque están en esos lugares, alejandrinos, en fin, hay diferentes códex. Códex se le llaman copias de esas cartas, copias de esas escrituras, códex. Y pues bueno, ellos los están estudiando y pues basados también en los escritos de historiadores como es Filón y el otro que se me fue su nombre, que hemos hablado de él, Josefo, que también él era un sacerdote y muchos de sus escritos que él tiene, él también tiene el Midrash, ha hecho un Midrash, acuérdense, una interpretación de lo que son la Torá, lo que es la Torá, y él también expone. Recuerden que él era un sacerdote. Ahora, sacerdote israelita, levita, no vayan a pensar sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces, según los estudios de los filólogos, coinciden que el orden de los evangelios entonces debe de ser de la siguiente manera: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Según ellos, por la cuestión del cuál es el más antiguo, así debería ser el orden. Entonces yo les pido que vayan tomando notas o después vuelvan a escuchar esta enseñanza y pónganse a investigar en las enciclopedias, ¿ok? Por favor. Ahora, los evangelios, fíjense lo que aquí ya vamos a empezar, que quizás hay cosas que hasta calambres les puede dar. Los evangelios están hechos por autores anónimos, pero ya en el segundo siglo aparecen los nombres de los autores y son nombres de tradición, nombres que tienen credibilidad, porque pues cuando estamos hablando de un Marco, de un Mateo, de un Lucas, que era un médico, una persona también que le gustaba investigar, detallar, que él escribió ese libro y su segunda parte viene siendo el libro de los Hechos como lo conocemos. Entonces, esta parte, lo que han hecho los historiadores y han encontrado que todos estos han sido anónimos, o sea, no se sabe realmente quién fue. Ahora, se dice, según la historia, que hacían escritos y luego adjudicaban nombres. No nada más estoy hablando de la cuestión de los evangelios, también estamos hablando de los filósofos, Sócrates, Platón y todos ellos. Había escritos que adjudicaban que ellos los escribieron y realmente no los escribieron. Entonces, toda esa forma de hacer las cosas en aquel tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que tomarlo en cuenta ahora, cuando estamos estudiando, investigando. Ahora, de los evangelios, fíjense, los evangelios que vemos 4 en nuestras Biblias, en lo que es el Nuevo Testamento, son 4 y son una reinterpretación de la vida de Yeshua. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar un poquito en un punto que tenemos que tomar en cuenta. Miren, hemos estado hablando sobre todo cuál es, en cuanto a la vida de nuestro Mashiach, cuál es el punto que trae tanta diferencia de opinión, incluso de posturas, como le llaman. Y como yo les dije, yo creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Yo creo que Yeshua es el Mesías enviado por el Eterno. Esa es mi fe, ¿sí? Y así lo seguiré creyendo hasta que Él regrese a reinar en esta tierra. Entonces ya dije, ¿cuál es mi fe? Ya, porque a veces, ¿a poco tú ya no crees en Yeshua? Por supuesto que sí creo, por supuesto. No por el hecho que estemos viendo esto, significa que ya Yeshua le hice un lado y ya vámonos. Uf, no, Señor, yo creo en Él. Es el enviado de nuestro Eterno. Pero tenemos que ver que los evangelios, y esto es un punto donde todos los historiadores y filólogos coinciden, lo que estuve viendo, es que es una reinterpretación de la vida de nuestro Mashiach.
Ahora, la teología, ¿qué es la teología? La teología es, fíjense, la reinterpretación de los evangelios. O sea, tenemos aquí, pueden cerrar la puerta si quieren para que no se metan los pingüinos. Los evangelios es una reinterpretación. Pero ¿qué es la teología? Es la reinterpretación de los evangelios. Entonces, ahí es donde empezamos a ver un poquito más de información que quiero que ustedes consideren, por favor. Según los historiadores y filólogos, confirman que todo lo referente al nacimiento de Yeshua, que es donde, híjole, se ha patinado y ha habido posturas diferentes, y yo quiero que ustedes vean porque me preguntaron, bueno, entonces, ¿qué pasa con Mateo? Creo que fue Mateo 1:28, algo así, de que Joseph, no tuvo contacto sexual con María, con Miriam. Y yo lo leí, sí, o sea, ya lo había leído. Digo, bueno, pues hay que investigar. ¿Qué está pasando acá? Porque hay diferencias entre Lucas y Mateo. Vamos a ver qué está pasando. Entonces me puse a la tarea de buscar, y pues buscar con los expertos, con la gente que se dedica y que lleva años, que tienen doctorados, que tienen años de estar estudiando las escrituras, los escritos antiguos, que saben el hebreo, que saben el griego, koiné, y todo lo que se hablaba en esos tiempos del primer siglo. Entonces dice, todo lo referente al nacimiento de Yeshua fue añadido después a los evangelios. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque los evangelios traen información de la vida de nuestro Mashiach, de lo que él enseñó, de lo que él estuvo haciendo, de los milagros. Pero hay un punto que los historiadores encontraron, que el nacimiento de Yeshua, la manera en cómo lo maneja Mateo, como lo maneja Lucas, fue agregado después. Y esto, como quise, a ver, ¿cómo está? Así está. Se llaman escritos tardíos. La iglesia madre, casi en la plática número 3, en la enseñanza número 3, hablé de la iglesia madre, que es la iglesia católica romana, ¿sí? Ha manipulado los escritos a su favor, buscando tener bases de su doctrina. Entonces, ahí está el perro, pues está participando también. Para los que me dicen, ¿y el perro? Eso es del vecino. Ahora, después de la resurrección de Yeshua, vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde fue el encuentro con sus discípulos? ¿Fue en Galilea o fue en Jerusalén? Mateo dice que Galilea, dile a los muchachos que se vayan para Galilea. Y Lucas dice, no, fue a Jerusalén. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Sí me explico? O sea, hay esas diferencias que los historiadores dicen, bueno, ¿por qué? Pues por supuesto, ¿en dónde fue entonces? Jerusalén. Ahí estaban los muchachos. Ahora, vamos a seguir avanzando. Otra. Hablando de estos dos evangelios, sobre todo estoy remarcando como la cuestión del nacimiento de Yeshua. Dice, ¿Yeshua desciende de Salomón o de Natán? Porque ambos, tanto Salomón como Natán, son de la simiente de David, son sus hijos. Pero ¿quién fue el rey? Salomón. ¿Sí? Ahora, ambos son hijos de David, pero dice Mateo, la descendencia del Mesías viene a través de Salomón, y dice Lucas, no, es de Natán. Aunque los dos, en esa diferencia, hay un cruce y hay un punto donde coinciden los dos con un personaje, empiezan con Salomón, el otro empieza con Natán, pero hay un punto donde coinciden con un rey. Ahorita te voy a decir, aquí lo tengo, lo marqué, porque te digo que estuve con Salatiel. ¿Sí? Salatiel coincide tanto para Mateo como Lucas, pero Lucas dice, es que viene de Natán, y el otro dice, viene de Salomón. O sea, hay unas diferencias ahí. ¿Sí? Pero ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá y los profetas y los escritos, o sea, los salmos, todo? ¿Qué dicen
al respecto. ¿De quién tiene que venir? ¿Tiene que venir de quién? De Salomón. Por eso, mis amados, en este momento no estoy diciendo que el Nuevo Testamento está mal, ni mucho menos, pero sí hay que verlo con lupa, hay que ver bien las cosas, sobre todo lo que tenga que ver con nuestro Mashiach, ¿sí? Nuestro bendito Mashiach. Yo quiero platicarles de un personaje que se llama Apolonio de Tania, investíguenlo. Apolonio de Tania fue un filósofo griego que nació en el año número 3 antes de esta era común. Este filósofo que nació allá en Capadocia, allá por lo que es Turquía, fue un personaje que casi nació en el mismo tiempo que nació Yeshua, en el mismo año. Unos dicen que fue en el año 4 cuando nació nuestro bendito Mesías, y este personaje fue en el 3, antes de esta era común o antes de Cristo, como se conoce. Dice que es parecido a Yeshua. Te voy a decir ahorita algunas cosas, nada más que Apolonio era una persona pagana, ¿sí? Que adoraba dioses, diferentes dioses. Él vivió aproximadamente, según la historia registrada, fueron 101 años, ¿sí? Fue considerado como un dios. De hecho, hizo milagros también, y en el pueblo romano lo consideraron también como uno de sus dioses. Y se dice que cuando él murió, ascendió al cielo y desapareció. Ahora, ¿esa historia a cuál se parece? A nuestro bendito Mesías. ¿Ok? Ahora, él tuvo también discípulos, tuvo estudiantes, que después que él murió, sus estudiantes siguieron enseñando lo que él enseñaba y lo consideraban como un dios. Y la manera en que él fue procreado dice que fue engendrado por un dios egipcio, no recuerdo el nombre, ustedes investiguen, y engendró en el vientre de su madre, y él fue así concebido y nació de esa forma, sin la intervención de un hombre, sino que fue engendrado así, ¡pum!, por un dios. Estoy hablando de ¿quién? De Apolonio. Entonces, ahora, nosotros empezamos a ver, dice, caray, esto se parece mucho a lo que los evangelios están diciendo, lo que fue escrito después. Vamos a seguir. Están calladitos, están atragantados, ya entonces un ponche así. Bien, seguimos. Pero está interesante, ¿a poco no? Sí, mis hermanos. Por favor, búsquenle, estudien. Ya les dije los nombres. Busquen ahí en Wikipedia a ver quién es ese fulano. ¿Ok? Al comienzo del segundo siglo, había una discrepancia teológica entre los seguidores de Apolonio y los seguidores de Yeshua. Había un encuentro. No. Él es nuestro mero, decían los de Apolonio. No, es Yeshua. Él también vino igualito, nada más que por el Espíritu Santo. No la tocó ni un hombre. Dice, pues tampoco el nuestro. Y ahí empezó, según la historia nos dice que había esos encuentros, esos debates para ver quién era el mero. Por eso, ahora yo quiero decirles, los historiadores dicen que la parte respecto al nacimiento de Yeshua es un escrito tardío. Ojo. Es un escrito tardío. Entonces, ambos decían, aquí dice en la pantalla, que nació de manera sobrenatural sin la intervención de un hombre. ¿Ok? Bueno, eso es lo que la historia nos dice que sucedió a principios del segundo siglo. Ahora, vamos a hablar un poquito del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no lo escribió Juan. Vamos por ahí. Sino fue un creyente anónimo. No sabemos cómo se llamaba, anónimo, que usó el nombre de Juan para apoyar su escrito. Incluso lo mismo sucedió con lo del libro que se conoce como Revelaciones o Apocalipsis. Ahora, el libro de Juan, según esto que investigué, es un escrito tardío del año 100 de esta era común o después de Cristo. Son aproximadamente, dice la historia, que fueron
más o menos 60 o 70 años después de la muerte de nuestro Mesías Yeshua. Eso está documentado. ¿Ok? Es un escrito tardío y que se lo adjudicaron a Juan. ¿Ok? Para que dijeran, no, pues Juan, el apóstol, el amado. Ahora, según estos historiadores y filólogos, el escrito más antiguo sobre la vida de Yeshua el hebreo, es el Evangelio de Marcos. Mateo y Lucas son una copia de estos escritos de Marcos. Entonces, por eso nosotros cuando leemos la historia de nuestro Mesías, debemos estarlo viendo a la luz, así, con la luz de las escrituras del antiguo pacto, lo que es el Tanaj. ¿Qué dice el Tanaj al respecto? Por eso hay que estudiar, mis amados. Ahora, Mateo y Lucas dicen que la concepción de Yeshua es divina y por obra del Espíritu Santo, así lo manejan ellos. Y recuerden que con respecto al nacimiento de nuestro bendito Mesías fue un escrito tardío después, agregado. Y también dice, de alguna manera, que es la encarnación de un ser preexistente que fue introducido en el vientre de una mujer, se encarnó y luego nació. De esa manera lo manejaban los estudiantes de, ¿cómo se llamaba el fulano este? Apolonio, de Apolonio, que llegó a ser un dios de los romanos. Ojo con eso. A él oraban, a Apolonio. Ahora, el escrito de Juan fue por varios escritores, no fue uno. Y dicen sobre Yeshua, hablan que fue un ser preexistente, unidad sustancial con el Padre y el Hijo, el Logo que se ha encarnado, que el profeta y Mesías. O sea, hay cosas que están en las escrituras, por supuesto, pero tenemos que ir viendo otras con mucho cuidado. ¿Ok? Y recuerden que la Iglesia Madre ha manipulado lamentablemente las escrituras para respaldar su doctrina. Ahora, vamos a seguir. El capítulo 21 del escrito de Juan es un apéndice, así lo dicen los historiadores, y fue agregado, ahí dice agregado, por otro escritor. O sea, el libro de Juan lo hicieron varios autores, varios escritores. Ahora, hablando de Marcos, el capítulo 6, mis queridos, solamente llega el escritor según el códex más antiguo o la copia más antigua, solamente llega hasta el versículo 8. Ya lo hemos dicho algunas veces. Los siguientes escritos o los siguientes versículos del 9 hasta el final fueron agregados y se conocen como escritos tardíos. Por ejemplo, yo le venía comentando a mi esposa cuando veníamos aquí a la congregación del libro de Juan, que son varios autores. Y resulta que, por ejemplo, vemos ahí lo de la mujer adúltera, si no me equivoco, ha de ser Juan 8 al principio, y según ahí dicen los autores, los filólogos, que ahí se ve claramente que es otro escritor porque su manera de escribir es diferente, su estilo literario. ¿Ok? Y la prueba está, dice, ¿cómo va a ser posible que le traen al maestro, si son hebreos, y agarran a una persona en el acto sexual, adulterando, y nada más traen a la mujer y al otro porque no lo trajeron? Si la Torah dice que se deben traer a los dos y se juzga y después, ¿qué dice la Torah? Apedrearlos y ¿de quién debe empezar? Los testigos, los curiosos esos que andaban ahí pornográficos. Entonces, ellos son los que tienen que tirar la primera piedra. ¿Ok? Entonces dice, ¿cómo es posible que eso suceda para tomar un juicio si no están haciéndolo conforme a la Torah? Entonces hay esas diferencias, dice, el escritor no conocía esa parte. Entonces, bueno, yo estoy platicando lo que he descubierto, sin embargo, no estoy diciendo que estos escritos no tienen algún valor. Estoy hablando de la historia de nuestro Mesías, tenemos que verlo con las escrituras, con el Tanaj. ¿Ok? Por favor. Ahora vamos a hablar de otro personaje que hemos hablado de él. Apúntenlo, Marción de Sinope. Este señor
fue un escritor y teólogo, un teólogo griego, que estaba en contra de la ley de Moisés. O sea, no le gustaba esto de la ley de Moisés. Como hoy en día sucede con muchas personas. Entonces, él empezó a recopilar esos escritos que se hicieron al final del primer siglo, comienzo del segundo siglo, esos evangelios, las cartas de Pablo, en fin, empezó a recopilar esa información e hizo el canon. Él fue el que hizo el Nuevo Testamento, los canonizó, dice, recopiló y escogió escritos sobre Yeshua, los canonizó para hacer el Nuevo Testamento. Pero tenemos que ver quién fue este señor, en qué creía. ¿Ok? Quiero decirles que hay otros escritos, según los historiadores, escritos que se encontraron en el Mar Muerto, como tipo evangelios, o escritos sobre la historia de nuestro amado Mesías, que no los canonizaron, pero no por eso no tienen validez. ¿Sí? Entonces dice, hay que considerar toda la información y confrontar para ver en qué, si realmente coinciden en esa información. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ya dejar esta parte? Nosotros tenemos nuestra Torá, tenemos el Tanaj, que es todos los escritos conocidos como Antiguo Testamento. Nosotros debemos ver este pacto renovado o el Nuevo Testamento, como se conoce, lo vemos de ver a la luz de las escrituras antiguas, de las escrituras hebreas. Por eso necesitamos conocer qué dice la Torá. ¿Y por qué crees que aquí en este lugar nosotros estudiamos la Parashá cada semana? Porque estamos viendo el propósito de nuestro Elohim desde la creación de todo, y ahí viene el Mashiach, de ahí viene la esencia de nuestro Mashiach, quién es y cómo va a ser. Y los profetas, nuestro Padre les reveló todo lo que iba a suceder y hemos visto cómo se ha ido cumpliendo. Los seguidores primitivos, es decir, estoy hablando del primer siglo, aquí hay una pregunta. ¿Cómo compartían su fe en Yeshua como el Mesías enviado? ¿Sí? Sin usar el Nuevo Testamento. En ese primer siglo, ¿cómo compartían su fe? ¿Cómo es que más de 400,000 personas durante ese primer siglo creyeron en el Mashiach? Y eran israelitas. ¿De qué hablaban? Bueno, según Mateo dice, ¿hablaban eso? Si en el primer siglo no estaba Mateo, es tu escritura. Bueno, el anónimo que escribió y que se lo puso como Mateo. No existía eso. ¿Qué es lo que existía? El Tanaj, los salmos, los escritos como se conocen, los Ketubim, sus escritos y lo que es los profetas y la Torá, Tanaj. Es lo único que había. Entonces ves a un hombre llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que llega y se mete en las sinagogas y empieza a compartirle a la gente. Y bueno, según la carta que les escribía a los efesios, pues es esto y esto y esto. ¿Habrá dicho eso? No. ¿Él de qué hablaba? Del Tanaj. La prueba está que llegó a un lugar que se llama Berea y empezó a hablar del Mashiach. Yeshua es el enviado. Yeshua es el hijo de Elohim. Y Yeshua esto, y hablaba, y empezaba a describir las escrituras. Y dicen los de Berea que dice, a ver, Pablo. Ay, ¿a poco? A ver, ¿qué dicen las escrituras? Y empezaban a sacar los rollos, y empezaban a ver, y dicen, no, sí, es cierto, mira, aquí está. A ver, ¿qué más dijo? A ver, tráete el otro rollo. A ver, no, sí, es cierto. Y empezaban a verificar toda la información que Pablo estaba diciendo. Ahora, Pablo tenía estudiantes, Pablo tenía discípulos que les enseñaba. Se dice que los historiadores dicen que algunos de esos escritos que hay tardíos del segundo siglo, al principio, de estos anónimos, se piensa que algunos de ellos
fueron discípulos del apóstol Pablo de segunda y tercera generación, según los historiadores. Bien. Ahora vamos a hablar de una palabra y hoy vamos a definir si Yeshua es Dios o no. Oh Dios, tan calladitos, tan con cara así. Elohim, vamos a hablar de esta palabra Elohim. Yeshua es Elohim. Yo ya les dije que yo creo en mi bendito Mesías Yeshua. Vamos a hablar de esta palabra, vamos a ver el significado y vamos a ver cómo lo estaban viendo en el pensamiento hebreo de aquel tiempo, hasta el día de hoy, Eloah significa poderoso, poder, fuerza. Por eso también Elohim muchas veces lo traducen como el poderoso. ¿Ok? Elohim es una palabra plural, es en plural de la palabra Eloah. ¿Sí? Pero cuando habla de pluralidad, no está hablando de que son tres personas en una. No está hablando de esa pluralidad. Aquí dice, está hablando de esa pluralidad de sus atributos, no de personas. ¿Sí? Y ahí nosotros debemos entender la palabra Elohim, que es como un título, también es usado como un título. Entonces, si hablamos que ¿es plural de qué? Atributos. No olvidemos eso, porque eso es relevante en esta enseñanza. Ahora, mire, hay una serie que con mi esposa estábamos viendo en Netflix que me gustó. Es una serie histórica, me gustó por la historia, que se llama El Último Reino. Así es, ¿verdad? El Último Reino. Y luego se los compartí aquí a mis hermanos. También les digo, vean esa serie, y les invité a ver un capítulo. Y ¿saben? Me puse a estudiar la enciclopedia acerca del rey Alfredo. Y de sus hijos, Eduardo, de su hija, no recuerdo cómo se llamaba, Leonora, no sé cómo se llamaba su hija, que fueron tremendos reyes también, y bueno, Alfred el Grande, y bueno, me puse a estudiar un poquito historia de aquel tiempo, de esos reyes allá por Inglaterra, y me puse a ver la serie, y tal cual como leía yo en la enciclopedia, la estaban pasando. ¿Y sabes por qué me puse a verla? Porque yo quería ver cómo se manejan los reyes. ¿Cuál era el lenguaje? ¿Cuál era su posición? ¿Cómo lo consideraban a un rey? ¿Cuál era la mentalidad? Aunque es otro país, pero hablando de reyes es muy parecido en todos. Hablando de reyes también tenemos que ver sobre los hititas, que es pues es un pueblo muy antiguo, ¿sí? Una cultura muy antigua, y también es necesario ver cómo se veía a un rey. Y dentro de eso hubo una ocasión que vi al rey y le dijo a una persona, yo quiero que vaya, porque había guerras contra los daneses, los daneses y estos nórdicos, y en fin. Así había un jabón hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Jabón nórdico, algo así verdecito. Ya no sale, creo, ¿ah? ¿Sí sale? Ya no. Pero olía rico. Bueno, regresemos a la historia de los reyes. Entonces, le dijo el rey, mira, yo quiero que vayas y hables con el encargado o el rey o el príncipe o el líder de aquel grupo con el que quiere pelear con nosotros. Quiero que vayas en mi nombre y le digas esto, y es como si yo fuera a decírselo. Y el otro dice, sí, mi rey, pues ahora sí que iba a ir con el enemigo, y él, se le conoce eso como un vasallo. Él fue en nombre del rey, habló en nombre del rey como si el rey estuviera ahí. ¿Sí? Entonces, todo eso cuando lo vi, digo, entonces eso ya viene desde algo antiguo, el ser enviado, y es lo que yo quiero que veamos ahorita, esta palabra.
los enviados del Eterno, el Eterno es el Rey del universo, que nos quede claro. Entonces, puede recibir el título de Elohim, ¿sí? Los enviados del Eterno pueden recibir el título de Elohim. Por ejemplo, Moshe, así le dijo el Eterno que él iba a ser como un Elohim ante el faraón. Pero no estaba diciendo que iba a ser Yahweh en sí, sino iba a ser el representante del Eterno, que iba a hablar en el nombre del Eterno, como si el Eterno estuviera ahí hablando. Ahora, aquí dice, como Moshe ante el faraón fue enviado en forma de Dios, como lo dice ahí la escritura, y fue un representante y habló en el nombre de él. Vamos a ver Éxodo 4:16, y fíjense que lo estuve investigando en las letras en hebreo, y así viene Elohim. En la aplicación que ya les he dado de las palabras, de buscar las escrituras en hebreo, entonces dice 4:16, dice, Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él, dice, por mí, como si le hablara yo mismo. Entonces, ahí está hablando, falta el 7:1, y luego dice acá, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabras? Se toma en cuenta, dijo el Eterno a Moshe, que te pongo por Dios, así viene traducido en español, pero en el hebreo dice Elohim, te pongo por Elohim ante el faraón, tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces checa el dato, o sea, Moshe era el profeta y Aarón era el sacerdote. Sin embargo, en ese momento dice, tú vas a ser como si yo fuera, tú vas a ser Elohim, te doy el título de Elohim. Entonces se toma aquí como un título. Tú vas a hablar por mí. Te doy, o sea, le dieron el charolazo a Moshe. Ten la charola. ¿Cuál? Dice Elohim. Tú vas a hacer como si yo estuviera hablando. Tú me vas a representar. Entonces, estos principios, mis queridos, tenemos que irlo tomando para poder comprender qué es lo que en el Nuevo Testamento nos está hablando, nos está diciendo. Porque la pregunta es, ¿Yeshua es Elohim? ¿O Yeshua es Dios? Porque aquí Dios en el hebreo es Elohim. Vamos a hablar de lo que es un vasallo. El vasallo, apúntenlo, investíguenlo por favor, chequen la cultura hitita, que es una cultura muy antigua y nos habla muy bien acerca de lo que es esto de un rey y un vasallo. Representa a su superior y puede administrar una porción de tierra en nombre de su soberano, como si su superior lo hiciera. Tiene libertad de tomar decisiones bajo el respaldo de su superior. ¿Eso qué es? Un vasallo. Entonces, en ese momento, regresando a lo que fue Moshe, nuestro bendito Abba le estaba dando una comisión importante a Moshe. Tú vas a ir a hablar en mi nombre. Él estaba haciendo ¿qué? Como un vasallo. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir avanzando con más información. Vamos a poner ejemplos. Primer ejemplo, el faraón y Joseph. Podemos verlo en Génesis, vámonos para allá. Génesis 41, del 37 al 40. Ahora, esta parte nos habla mucho, esta parte que estoy hablando de aquí del faraón y Joseph, nos está hablando de un reflejo de nuestro Mashiach, de nuestro bendito Mashiach Yeshua. 41:37 dice, ya has registrado todas mis cosas. A ver, ¿qué estoy leyendo? 41. Sí, ya registré, pero estoy en otro capítulo, disculpen. Capítulo 41, dice, ya registrado, pues como que no. 37. Dice, al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Acuérdense que Joseph tenía una inteligencia impresionante de parte del Eterno por estudiar y por obedecer la Torah. Entonces dice, entonces el faraón preguntó a sus servidores,
¿Podremos encontrar una persona así en quien repose el espíritu de Elohim? Luego dijo a Joseph, puesto que Dios o puesto que Elohim te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Ahí se me fue chueca la saliva. Bien. Dice, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad. Yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Bien, aquí estamos viendo a un superior que es el rey, el faraón, y vemos un vasallo, Joseph. Yo te voy a poner sobre todo el territorio de Egipto. Tú vas a gobernar en mi nombre. Ahí está, aquí está mi anillo. Y le dio un carruaje especial para él. Y dice, tú vas a gobernar, tú vas a tomar decisiones en mi nombre. Y todo lo que tú decidas, el pueblo lo tiene que hacer, porque es como si yo lo dijera. Entonces, de acuerdo a la cultura del antiguo Medio Oriente, hablando de los vasallos, así es. Y así se tomó, y Joseph comprendió perfectamente bien cuál era su posición. Lo único que él no podía gobernar era el mismo faraón. Su faraón, o su rey, vamos a decirlo, estaba por encima de él. Era su autoridad, era su soberano, por decirlo así. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Yahweh, nuestro bendito Padre, es el rey del universo. Los jueces, y búsquenlo, yo lo investigué en los escritos hebreos, en la escritura hebrea, en esa aplicación que les llamo. Vemos que los jueces eran representantes, eran vasallos, eran Elohim. Se les llamaban Elohim a ellos. Se les daba el título de Elohim, porque ellos podían tomar esas decisiones de acuerdo a los principios del soberano y podían decidir. Y vemos en Éxodo 21:6 y Éxodo 22. Vamos para allá. Y dice Elohim, lo estuve investigando. Éxodo 21, versículo 6 dice, el amo lo hará comprender ante los jueces, ahí dice Elohim, luego lo llevará a una puerta o al marco de la puerta, y allí lo horadará la oreja con un punzón, así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Aquí cuando dice en el 6, lo llevará ante los jueces, en la parte hebrea dice, lo llevará ante Elohim. Entonces acuérdense que Elohim es tomado como un título, ¿sí? Tienen una autoridad delegada de parte del Eterno. Vamos a ver un ejemplo más. Bueno, aquí el juez es Elohim, Ha Elohim es en el Strong, es el 430, así viene ahí. Ahora vamos a hablar de los ángeles, otro ejemplo. Dice ahí que los ángeles, cuando son enviados por el Rey del universo y hablan en el nombre del Rey, es como si él mismo estuviera hablando. ¿Ok? Entonces, ahí es un punto que nosotros debemos considerar cuando leemos las Escrituras, cuando los ángeles están hablando, cuando los ángeles han tomado una decisión, cuando los ángeles hacen algo, es porque fueron enviados por el Eterno y tienen esa autoridad de hacerlo. ¿Ok? Recuerden, esta palabra es importante. Enviados, hablando de un rey, es importante esa parte. Así como Moshe fue enviado por el Eterno, igual pasó con nuestro bendito Mesías, Yeshua.
Moshe fue enviado en forma de Dios, así dice las escrituras, o sea, Elohim como un título, y así se presentó ante el faraón, pero también Yeshua fue enviado al pueblo de Israel como Elohim. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos ver, mis queridos, porque ahí es donde vienen a veces las confusiones. Y bueno, yo también quiero decirles que yo respeto muchos pensamientos con esto, pero tenemos que ver la historia y que tenemos que ver qué dice la Escritura al respecto. La interpretación judía, cuando hablamos de Dios, acuérdense que Elohim habla de dioses, pero no son personas, 3 personas o 4 personas, en fin, no es como la teología griega o los estudios o la filosofía griega que pueden tener 2, 3 dioses en uno solo. No es lo mismo, ¿sí? Es un título que está enfocado en los atributos del Eterno, del Rey del universo. Eso es importante, ya lo había dicho. Así lo ven los judíos. Yahweh es el nombre, o el Yod Het Bat Hei, es el nombre bendito del Rey del universo. Algunos dicen Jehová, otros dicen Jehová, otros dicen Yahweh, otros dicen el Eterno, otros dicen Hashem, otros dicen, ¿qué más? Adonai Elohim, o sea, Yud, Het, Bat, Hei, como tú quieras. El nombre, el tetragramatón, es el nombre bendito de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, en base a eso, hay profetas redentores para el pueblo de Israel que tuvieron el título de Elohim, aparte de los jueces para poder gobernar y tomar decisiones, que es el área de jurisdicción, el área jurídica. El área jurídica que nosotros vemos en Deuteronomio, también hay un área jurídica donde están los jueces y ellos tomaban decisiones de acuerdo a los principios de la Torá y decidían apedrear o no apedrear. Pero hablando de profetas enviados a Israel, hablando de redentores, de personas que iban a rescatar al pueblo, estamos hablando de 2 personajes muy importantes, que es Moshe y Yeshua HaMashiach. Vamos a ver Deuteronomio. Fíjense cómo dice ahí Deuteronomio, capítulo 18, 14. Dice de esta manera: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Adonai Elohim, no te ha permitido hacer nada de eso. Adonai Elohim levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste a Adonai Elohim en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz de Adonai Elohim, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo Adonai: está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. ¿A quién? Está hablando de Moshe. Pondré mis palabras en su boca. ¿Cuáles palabras? La Torá. Y les diré, y dice, y les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá al profeta que hable en nombre de otros dioses. O sea, aquí está hablando, si viene un profeta que diga, en el nombre de Yahweh digo esto, y si yo no lo envié, va a morir. Entonces es muy importante, por eso yo les decía hace tiempo, de eso de la profetitis, de que ya es como un título poner en las tarjetas, el profeta fulano de tal. Digo, ay, eso es tan, ¿quién te dio ese título? ¿Fue el Eterno? ¿Quién fue, pues? Es tan peligroso andar diciendo cosas que Dios no te haya dicho que digas. ¿Ok? Ahora,
Si Yahweh es el Rey del universo, ojo con esto, Yeshua es el Mesías enviado por el Rey para ser coronado y gobernar sobre toda la tierra. ¿Qué cosa es? Un vasallo. O sea, Yeshua es el enviado. Según los evangelios que tenemos, vemos sobre todo el polémico escrito de Juan. A cada rato dice que el Padre lo envió, que el Padre lo envió, que el Padre lo envió y que fue enviado. O sea, esa palabra a cada rato se dice. ¿Por qué? Porque esto es, el Mesías es enviado por el Rey para ser coronado. ¿Ya fue coronado el Mesías? Todavía no. Y gobernar sobre toda la tierra. ¿Qué es lo que pretende hacer el antimesías? Gobernar toda la tierra. ¿Ok? Entonces, nuestro bendito Mashiach, por ya, ahora sí, decreto, la tierra fue dada a él, fue entregada a él para que él gobierne en esta tierra. Y cuando él regrese y esté aquí con nosotros y sea coronado como nuestro bendito Rey, él va a gobernar sobre toda la tierra en ese milenio mesiánico, en ese milenio donde él va a gobernar. Ahora, viene la pregunta. ¿Yeshua es Elohim? O sea, ¿qué otra palabra podemos usar acá? Dios. Ok. ¿Yeshua es Dios? ¿Sí o no? Pero entendiendo el concepto de Elohim, título, enviado. ¿Está claro? Porque hay un solo Dios. El Shema que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Tú eres el Señor, nuestro Dios, uno es. Dice, es el único. Y si nosotros vemos los escritos del Rab Shaul o el apóstol Pablo, él habla en la carta que hizo a los Efesios, capítulo 4, él habla que hay un solo Elohim, que hay un solo Dios y hay un solo Mesías. Hace la diferencia entre dos. ¿Ok? Y eso fue lo que enseñaron los primeros creyentes primitivos, vamos a decir, del primer siglo, enseñaron precisamente el Shema. ¿Por qué? Porque Yeshua, de acuerdo a los escritos que hay, que se han recopilado, Yeshua siempre enseñó el Shema. Hay un solo Dios. Él nunca se puso como él. Dice, si has visto, dice, muéstranos al Padre. Dice, bueno, si me has visto a mí, ¿has visto a quién? Al Padre. Pero está hablando en el concepto de un vasallo, de un enviado. Ok, ese es el punto cuando nosotros no entendemos lo que es la cultura del Medio Oriente, del antiguo Medio Oriente. ¿Sí? Si me estás viendo a mí es como si vieras al Padre, porque el Padre me envió a mí. Me dio autoridad, vengo en su nombre. Y yo no voy a decir nada de lo que él no haya hablado. Yo voy a hablar lo que él me dijo que hablara. ¿Sí? Entonces, en ese punto, pues, ¿por qué es Elohim Yeshua? Porque fue enviado por el Rey del universo, nuestro Adonai Elohim, que es el único, en representación suya al pueblo de Israel con un mensaje y con un propósito bien definido. Ahora, Yahweh es el Rey del universo y es el único Elohim de Israel, el único. Y aquí estoy remarcando, el Rey del universo. Si ustedes se dan cuenta en las oraciones inteligentes que tienen nuestros hermanos, hay momentos en que mencionan al Rey del universo. O sea, ellos enfocan perfectamente al Rey del universo. Significa el que está sobre todo el universo. Entonces, Yeshua, la pregunta es, ¿Yeshua es el Rey del universo? No. Yeshua, cuando Él venga y regrese, va a ser el Rey de esta tierra. Nada más. Porque el Rey del universo es el que está sobre todos. Y algo que escribió que lo vamos a ver en detalle después, algunos versículos que vienen en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah,
para que se den cuenta, sobre todo los escritos del apóstol Pablo, cómo veían a nuestro amado bendito Mesías Yeshua. Y una de las cosas que habló en 1 Corintios 15, cuando él dice que el Padre le ha dado autoridad y lo ha puesto todos bajo sus pies, excepto él mismo. ¿Se acuerdan de esa parte? Vamos a leerlo. Esa 1 Corintios, que después lo vamos a estudiar con detalle. Es 1 Corintios. Y dice, versículo 22, pues así como Adán todos mueren, también el Mashiach todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. El Mashiach, las primicias, después cuando Él venga, los que pertenecen, los que les pertenecen. 24, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Elohim el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que el Mesías reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Elohim, o Adonai Elohim, ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Adonai Elohim mismo, quien todo lo sometió al Mesías. Ahora, ¿de qué te está hablando aquí? Si tú ya viste qué significa un vasallo, un representante, un enviado, aquí está exactamente explicando que Yeshua está gobernando y que el Padre ha puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y que va a llegar un momento en que nuestro bendito Mesías va a entregar el reino al Padre. Se lo va a entregar porque Él es el soberano. Él es el soberano. ¿Ok? Entonces dice aquí, Yeshua será coronado en Jerusalén para gobernar toda la tierra porque fue enviado por nuestro Padre Santo. Entonces hasta aquí, en esta parte, todavía nos falta ver más escrituras. Hay mucho que estudiar acerca de nuestro bendito Mesías. Es necesario conocerlo. Tenemos que conocerlo. ¿Qué dice el antiguo pacto acerca de nuestro bendito Mesías? ¿Y qué es lo que habla la historia registrada en esas cartas? Aunque no sabemos de sus autores, que algunos son anónimos, tenemos que leerlo, pero tenemos que conocer qué dicen las escrituras antiguas. ¿Sí está claro? No estoy diciendo en ningún momento, no lean el Nuevo Testamento porque está mal. No, ¿o dije eso? No. Simplemente estoy diciendo cómo ha sido parte de la historia, cómo han sido alteradas algunas cosas, escritos tardíos, pero no significa que todo está mal, no, Señor. Pero sí tenemos que ver y conocer el antiguo pacto. Y eso es a lo que venimos a estudiar, ¿ok? Por eso vamos a ver escrituras del Nuevo Testamento, vamos a ver qué dice acerca de nuestro bendito Mesías, sobre todo, pues qué es lo que más prevalece en el Nuevo Testamento. ¿De quién? ¿De escritos de quién? Del apóstol Pablo. Son los que más hablan acerca de lo que es el Mesías en cuanto a nuestra fe en él. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando creemos en él? Y vuelvo a confirmar y una vez más lo digo. ¿Cuál es mi fe? Yo creo que Yeshua fue enviado por nuestro Padre como nuestro Mesías, ¿sí? Que Él murió y resucitó y Él regresará pronto para gobernar esta tierra. Yo creo en el Mesías Yeshua. Sí, no hay más. ¿Ok? Entonces fue un enviado por nuestro Padre. Entonces vamos a dar gracias a nuestro Eterno por esto que estamos reflexionando y pues que nuestro Padre nos abra el entendimiento, que podamos investigar un poquito de historia, que aquí vamos a ir viendo poco a poco y al final cada quien que tome su conclusión y su manera de pensar, pero lo que sí confirmo una vez más, nosotros creemos que Yeshua es el Mesías.
nuestro bendito Mesías enviado por nuestro Padre eterno. Padre, te damos gracias. Creemos en ti, que eres el único Elohim verdadero, el Elohim de Israel, y creemos también en Yeshua, nuestro Mesías, a quien tú has enviado. Queremos conocerte, Padre, pero también queremos conocer a nuestro bendito Mesías. Por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Queremos conocer lo que hay en el antiguo pacto, en las escrituras hebreas. Muéstranos las profecías, abre nuestros ojos. Háblanos en los salmos, en los escritos, en la Torá, en los profetas. Abre nuestro entendimiento para comprender más tu palabra y que podamos leer los escritos apostólicos, los escritos del Brit Hadashah a la luz de tu Tanaj. Padre Santo, estamos convencidos que el Brit Hadashah simplemente confirma lo que tu palabra dice en el antiguo pacto. Gracias por lo que hasta hoy nos has enseñado y reafirmamos nuestra fe en ti, Padre Santo, que estamos en pacto contigo por medio de nuestro bendito Mesías Yeshua, a quien tú has enviado y que pronto regresará para gobernar desde Jerusalén sobre toda la tierra. Padre, gracias. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Shabbat Shalom.